Saludo con gusto al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural. Emilio, gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches. Grande alegría saludarte y por tu conducto al auditorio del Financiero. Emilio, hay muchos temas, pero permíteme iniciar la conversación con uno que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos que están en crisis en nuestro país. Y me quiero referir específicamente a lo sucedido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, otra vez en Nuevo Laredo, y que implica la muerte de civiles que fueron literalmente asesinados a manos del ejército. Emilio, ¿dónde estamos parados? Es como lo señalas. Hemos venido advirtiendo contigo, hemos conversado en varias ocasiones de los graves riesgos de la militarización en México y este proceso de militarización tan acelerado, no solo en materia de seguridad pública, sino en otros ámbitos. Hace poco más de una semana, el general secretario Sandoval estuvo en el Senado de la República, como lo comentamos, en materia de la Comisión Bicameral de seguimiento a las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En esa reunión, yo le dije al general secretario que algo estaba pasando mal en Nuevo Laredo, porque ya habían varios incidentes donde los integrantes del ejército mexicano, algunos integrantes, estaban cometiendo no solo graves violaciones a los derechos humanos, sino de plano ejecuciones. Incluso en un contexto donde llegaban a cambiar las escenas de los crímenes, cuando esto es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República. No pasó más de una semana cuando nos volvimos a enterar de un hecho que es realmente preocupante. Es lo que se conoce en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos como una ejecución sumaria. Vimos a soldados mexicanos ejecutando a presuntos delincuentes, incluso algunos de ellos sometidos con esposas. Esto es una gravísima señal de descomposición, porque este gobierno no solo ofreció que no haría ese tipo de cosas, sino lo que vemos es una pauta reiterada. Y eso sucede por la absoluta impunidad en lo que ha presentado no solo en Nuevo Laredo, sino en otros lugares con los abusos que cometen efectivos de las Fuerzas Armadas. Eso sucede por la ausencia de una Fiscalía General de la República. Eso sucede porque el presidente ha salido a acompañar y avalar. En esta extraña ocasión, el presidente afortunadamente dijo que se trataba de una ejecución, lo cual celebro, pero muy probablemente la pregunta que nos tenemos que hacer es que si eso pasó el 18 de mayo, el presidente se enteró antes como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y guardaron silencio, o el presidente no lo supo. Ambos escenarios son realmente de preocupación. Si lo supo y guardó silencio y solo habló hasta que no quedó más que la fuerza de hacerlo por el trabajo de la prensa que afortunadamente en México está haciendo estos señalamientos, o no le quedó más que intentar ocultar hasta que ya no pudo. Si el presidente se enteró y guardó silencio, mal. Si el presidente no se enteró, peor. Y son cosas justo de lo que no podemos hacer para convertir la justicia en venganza. Lo que no podemos permitir es que los soldados cometan esos abusos. Habrá quien quiera decir, hombre, qué bueno, porque eran delincuentes y tenían armas de alto poder. Sí, pero cuando se permite que los militares actúen como criminales, ¿cuál es el límite? Y cuando le toque a alguien inocente, cuando le toque a un hijo, a un primo, un familiar, entonces, ¿quién va a decir, no, es que antes se les permitió? Si no paramos esas cosas, definitivamente, lo que estamos permitiendo es que la autoridad se comporte como delincuente. Hechos recurrentes, como refieres, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, senador Emilio Álvarez y Casa, que no se contienen, a pesar de las previsiones y advertencias que hicieron ustedes ante el secretario de la Defensa. Y esto me lleva a preguntarse, ¿a dónde vamos a parar? Si no generamos mecanismos de control sobre las Fuerzas Armadas, podemos llegar a un escenario realmente peligroso, donde le tengamos miedo a los delincuentes y miedo a los que supuestamente nos protegen. Es muy importante que veamos a los delincuentes derrotados. Es muy importante que veamos
que las fuerzas de seguridad controlan el territorio y no los narcos. Es muy importante que López Obrador cumpla sus compromisos en materia de seguridad. Pero es tan importante como eso que la acción de la autoridad no se haga a la luz de la comisión de los delitos o de la corrupción. Estas medidas, estos excesos, no solo son una derrota ética, jurídica, política, sino que lo que hacen es abrirle más puertas a la delincuencia, porque eso genera incluso condición para su propia protección. Me preocupa mucho en el debate de redes sociales que haya quien quiera justificar este tipo de incidentes porque son delincuentes. No podemos perder de vista que lo que tratamos de hacer es que prevalezca la justicia, no la venganza. Sí, por supuesto, toca exigirle al fiscal Gertz Manero, que está absolutamente desaparecido, está dedicado más a sus vendetas personales que al trabajo de la justicia, la protección de las víctimas. Por supuesto que quien viole la ley, quien cometa un delito debe ser castigado, pero no podemos permitir que los soldados se comporten como si fueran delincuentes, Guillermo. Sí, el hecho real es que más allá de que se tratara de delincuentes, se comete una violación a los derechos humanos que nos coloca en el país de la impunidad. Pero hablemos de otro hecho, Emilio, si me permites, ocurrido unas horas después, lo he referido aquí en el programa, y que denunciaste oportunamente con un video de por medio en tus redes sociales. Y me refiero al robo de vehículos de lujo que fueron bajados de una madrina, un vehículo nodriza, en impunidad total. Los delincuentes se tomaron todo el tiempo que necesitaron en la autopista León-Aguascalientes para realizar este robo que le ha dado la vuelta al mundo sin que ninguna autoridad, policía estatal, policía municipal, Guardia Nacional, Ejército, haya intervenido para evitarlo, a pesar de que tuvieron hora y media para concretarlo, bloqueando esa importante vía de comunicación, la autopista León-Aguascalientes. Repito la pregunta, Emilio, ¿en qué posición nos encontramos como país? Como tú bien dices, esta es una carretera principal que comunica el lugar estratégico del Bajío en la producción de automóviles con distintas ciudades. Este es un incidente que uno se pregunta, ¿y dónde está la Guardia Nacional? La Guardia Nacional la creamos justo para proteger a las personas. Existía la Policía Federal de Caminos, luego le hicieron Policía Federal y la desaparecieron. Y digo, ¿cómo es posible que una carretera de esa importancia esté media hora bloqueada y la gente a la merced de los delincuentes? Efectivamente subí ese video, tiene 1.4 millones de reproducciones, o es uno de los que más se ha visto en mis cuentas, porque no das asombro, no das crédito, más dicho, te asombras, pero no das crédito de cómo con todo el tiempo y calma, ¿no? Se roban estos vehículos de lujo. En mis redes sociales recibí mensajes muy preocupantes de gente de la región que me decía, senador, no es la primera vez que eso pasa, esto es una situación recurrente, pareciere que la ausencia de la autoridad es complicidad, pareciere que permitir que este tipo de cosas sucedan se hace con el beneplácito de la autoridad porque en este momento crítico desaparecen. Y eso, la verdad de las cosas, es que indigna profundamente. Cuando vemos que la Guardia Nacional está persiguiendo y pateando a migrantes, cuando vemos que la Guardia Nacional la tienen destacada el metro de la ciudad y nada cambia, uno dice, ¿por qué no mejor de los 4,000 o de los 6,000 efectivos que pusieron en el metro de la ciudad, no lo ponen en las carreteras? Es que no es posible, porque lo que estamos viendo, tanto en el patrón común de Nuevo Laredo con lo que pasó en la carretera León-Aguascalientes, es la ausencia de autoridad. La ausencia de la autoridad para generar justicia y la ausencia de la autoridad para evitar excesos. Me parece que es una señal de descomposición muy preocupante. Y hombre, ¿cómo le vamos a ofrecer a cualquier persona seguridad para invertir si las cosas más elementales no se pueden realizar? Por supuesto, yo me imagino a cualquier empresario que hoy por hoy tiene la enorme preocupación de que puedan circular sus productos en las carreteras o sencillamente las familias. Imagínate estar ahí en el coche con tu familia viendo cómo roban. Pues por supuesto que te mueres de miedo.
¿Y dónde está la autoridad? Esa es la pregunta. Sin lugar a dudas. Emilio Álvarez y Casa, déjame transitar de esta legítima preocupación por la seguridad en el país a la situación política en la que nos encontramos. A lo largo de la semana en este programa hemos platicado con actores de la oposición sobre el futuro político de México a partir de los resultados obtenidos en las elecciones del domingo en el Estado de México y en Coahuila. Hemos escuchado las más diversas opiniones. Pregunto, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde nos encaminamos rumbo al 2024? Permíteme relacionar la pregunta anterior con este tema. Nos preguntábamos, ¿dónde está la autoridad? La autoridad estaba ocupada violando la ley anticipadamente en campañas. Este es un gobierno al que le importan las elecciones y no le importa gobernar. Este es un gobierno donde vemos a las corcholatas en sus campañas desde hace tiempo. El presidente le interesa mucho ganar elecciones, pero no le interesa gobernar. Y ese es el sello de Morena. Morena está justamente en una lógica no de gobierno para la gente, sino de concentración de poder. Y por eso es tan importante que caigamos en cuenta que lo que está en juego es el futuro del país, qué tipo de país queremos. El dilema tiene que ver si queremos un dilema autoritario, un país, digamos, el dilema sería, por un lado, un país autoritario y por otro lado, un país de corte democrático. Yo creo que todas las personas que estamos a favor de la democracia tenemos que organizarnos y tenemos que promovernos. Las corcholatas y el proceso que han desatado siguen su curso, pero lo que nosotros, y voy a hablar en plural, por el Frente Cívico Nacional nos interesa es que haya un proceso de generación de esperanza, de generación de consulta, de participación ciudadana. En el Frente Cívico Nacional estamos promoviendo la idea de unas elecciones primarias para poder elegir a quien de sociedad civil fuera la mejor figura para competir en una candidatura de oposición al 24. Hay distintas personas que han levantado la mano, pero lo que nos interesa sobre todo es consultar a las personas. Y consultar a las personas significa una ruta democrática. Preguntar, esas personas que salieron a marchar en febrero, esas personas que salieron a marchar en noviembre, ¿qué opinan? Y para eso estamos intentando articular ya, yo diría con éxito, un Consejo Electoral Ciudadano, donde hay gente destacadísima como el expresidente del INE-IFE, Leonardo Valdés, o la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mari Carmen Alanís, pero otros exconsejeros también. Y también hay gente de la sociedad civil como Mariclera Costa, o gente que está justamente en este ánimo de poder incorporar. Vamos a invitar a gente que estuvo antes en el INE para ayudarnos a organizar. Vamos a invitar a la gente que nos ayude a participar de una primera consulta que hicimos. Cerca de 4,000 personas están dispuestas a poder casillas. Y vamos a hacer una combinación hacia fines de agosto entre casillas. Ahorita podríamos decir que podemos poner más o menos centros de votación en los 300 distritos electorales del país con un método digital donde podamos evitar las tergiversaciones que pudieran hacer militantes de Morena o bots para que no perviertan este ejercicio porque sabemos que le gusta la trampa. Esta forma es entonces decirle a los partidos políticos, vamos a apostar por la unidad, a los partidos políticos de oposición, ojalá el MC también se anime, pero estarían el PAN, el PRD, el PRI, y es el aporte que desde el Frente Cívico Nacional queremos hacer. Esperamos que la próxima semana podamos hacer este anuncio formal. ¿En qué intención? En apostar por la fortaleza democrática de México frente a un México cada vez más autoritario, un México cada vez más preocupante, sin transparencia, sin controles y que pareciere el mundo ideal. Yo soy de las personas que cree que Morena deja claramente, tiene mucho y queda mucho a deber y por eso nos parece que hay que recuperar un proyecto de futuro y para eso queremos organizar estas elecciones primarias, Guillermo. Propuesta interesante, sin duda, entre más abierto, más democrático, mejor, entre más participativo para la ciudadanía, aún mejor todavía. Senador Emilio Álvarez y Casa, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenas noches, buen fin de semana.